pues en esta oportunidad voy a acompañarlos en la primera parte del banqueo de endocrinología. Eh, Después va a entrar mi compañero Jeffrey para poder continuar con las preguntas correspondientes a su temario. Eh, Vamos a comenzar. Vamos a responder full preguntas. Ustedes van a intentar participar. La dinámica va a ser la siguiente. Como los acompañé también en el banqueo de semiología general, lanzamos preguntas. Ustedes van a tener un tiempo para poder responder unos segundos. Luego lanzamos la clave y argumentamos por qué es la respuesta y las demás por qué no la son. Bien, antes de continuar, quisiera saber si se me escucha y si se ve la pantalla, por favor. ¿Me pueden confirmar eso? Sí se ve y se escucha. Perfecto, perfecto, bien, bien. Bueno, antes de continuar también, una pequeña aclaración. Como, si no me equivoco, también se comentó esa vez en el banqueo de semiología general. Le comentamos a ustedes que yo y mi compañera Pirina, con la que hicimos ese banqueo, estuvimos en Loaiza, en semiología el año pasado. Y pues más o menos tenemos una idea de cómo han sido las preguntas el año pasado. Y las preguntas de endocrinología el año pasado fueron muy directas. Muchas de ellas fueron bastante polémicas y pues hubo bastante reclamos en algunas de ellas. Y prácticamente se pedía bastante precisión con los pocos datos que nos daban. Los casos clínicos a lo mucho constaban de 2 líneas nada más y luego te pedían el diagnóstico. Y algunos datos eran bastante claros, algunas preguntas bastante precisas, y pues algunas preguntas de las que están en el banqueo prácticamente son las preguntas del examen del año pasado. Así que, bueno, eh, esa es la dinámica, como bien les comenté, vamos a responder las preguntas y van a tener ustedes un pequeño momento para poder responderlas. Vamos con la primera parte, que vendría a ser diabetes. La primera pregunta dice, entre los factores de riesgo para la diabetes señala la incorrecta. Primera, sedentarismo. La segunda alternativa, malos hábitos alimenticios. Tercera, sobrepeso y obesidad. Y cuarta alternativa, raza blanca. Tienen 10 segunditos, chicos. Sus claves pueden ir comentándolas por el chat para ir leyéndolas. Ya tenemos una respuesta. Vamos a esperar unos momentitos más para ver si se animan los demás. Bien, bueno, ahora sí lanzamos la clave y efectivamente la respuesta es la raza blanca. Yo recuerdo que esa fue la primera pregunta del examen de semiología de endocrino y pues esta fue la pregunta directa, ¿no? Y pues acá no hay mucho que comentar, que abarcar y pues lo que sí les haría a ustedes es, en lugar de raza blanca, ¿cuál ustedes creen que es un factor de riesgo si consideramos las razas para el caso de la diabetes? Si tomamos en cuenta de que la raza blanca en este caso es la alternativa incorrecta. ¿Qué creen ustedes? Bueno, en este caso, en lugar de la raza blanca, en las teorías, si no me equivoco, les habían comentado a ustedes que la raza negra está muy asociada a ser un factor de riesgo para el desarrollo de diabetes. Aparte de eso, ¿ustedes tendrán alguna idea, alguna noción de qué enfermedades pueden estar asociadas como factor de riesgo para la diabetes? Aparte del sedentarismo, el sobrepeso, la obesidad y los malos hábitos alimenticios. ¿Algunos de ustedes tienen alguna idea, chicos?
El síndrome metabólico está muy asociado, a ver, si pudieras ahondar un poco más en qué es el síndrome metabólico. Hay incluso criterios para poder definir qué es el síndrome metabólico, ¿no? Utilizando, por ejemplo, el valor de la glicemia, eh, también el perímetro abdominal, ¿no? El valor de, en este caso, lipoproteínas, ¿no? Y sí, podría ser un factor de riesgo. También, aparte de factores de riesgo, en el caso de mujeres, puede ser el síndrome de ovario poliquístico. No sé si ustedes les habrán explicado eso en clase. También es un factor de riesgo bastante asociado a, en este caso, a la diabetes. Aparte de eso, también tenemos el tabaquismo, eh, el alcoholismo, la dislipidemia, como bien mencionó su compañero, está muy asociado a síndrome metabólico, y también es un factor importante a tener en cuenta. Bien, chicos, esta pregunta no ha sido muy difícil y pues vamos a pasar a la siguiente. A ver, esto es un casito clínico. Esa es la segunda pregunta que viene en ese examen, recuerdo. Dice, mujer de 43 años con antecedentes de anemia moderada y glicemia en 120, no asociado a síntomas. ¿Qué test debe solicitarse? A, hemoglobina glicosilada. B, test de tolerancia oral a la glucosa. C, glucosa postprandial a las 2 horas. O D, péptido C. Tienen 10 segunditos, chicos, para responder. Bueno, no hay ninguna respuesta van diciendo la B. Bien, ¿alguien más se anima? Parte de Sergio. Mm, bien, de no ser así, vamos a pasar con la alternativa, con la respuesta. Y sí, sería el test de glucosa o el test de tolerancia a la glucosa. Yo recuerdo que en esa pregunta hubo bastante polémica con respecto a por qué no podría ser hemoglobina glicosilada. Algunos de ustedes, ya sabiendo la respuesta, puede inferir por qué no podría ser hemoglobina glicosilada, ya que también está asociado a poder determinar más o menos la cantidad de glucosa en un tiempo de 3 meses anterior a la toma. ¿Ustedes saben por qué no podría ser hemoglobina glicosilada o tienen alguna idea? Así es, Sergio, por la anemia. Ujú. Eh, Como bien dice el caso, la paciente tiene anemia moderada y eso altera el valor de la hemoglobina glicosilada. Es por esa razón que se prefiere el test de tolerancia oral a la glucosa. Y las demás alternativas, ¿por qué no podría ser? El péptido C está relacionado a resistencia a la insulina o la verificación de esta. Y la glucosa postprandial a las 2 horas también podría ser utilizado, sin embargo, no es si podríamos denominarlo así, no es un test de primera línea. No es lo primero que se opta para poder utilizar. Bien, chicos, ahora sí pasamos a la siguiente. Dice, marque verdadero o falso según corresponda. A. En diabetes el valor de la hemoglobina glicosilada es 5,7%. B. El valor de la glicemia plasmática a las 2 horas post, en este caso el test de tolerancia oral a la glucosa es mayor a 140 miligramos por decilitro y menor a 199 miligramos por decilitro en prediabetes. C. La glicemia plasmática al azar es mayor a 180 miligramos por decilitro y es para el diagnóstico de diabetes. Es importante también, aparte de eso, la presencia de poliuria, polidipsia y pérdida de peso. Y la D, para el diagnóstico de diabetes es necesario que la glicemia plasmática en ayunas sea mayor a 126 miligramos por decilitro. ¿Cuál sería su respuesta, chicos? Los leo.
Bien, a ver, van diciendo la B por acá. Vamos a ver entonces cuál es la respuesta. Efectivamente, chicos, es la B. Ahora, en este caso yo les pregunto, la primera alternativa nos menciona que el valor en diabetes de la hemoglobina glicosilada es de 5.7. Si lo consideramos como falso, ¿cuál es el valor? ¿A partir de qué punto de corte podemos nosotros decir que el paciente está en diabetes? ¿Alguno recuerda? Bien. Ujú. Mayor a 6.5. Exacto. Bien. Luego la siguiente alternativa nos dice que el valor de la glicemia plasmática todas las 2 horas post el test de la tolerancia oral a la glucosa es mayor a 140 miligramos por decilitro y menor a 199 en prediabetes. Pues eso sí es cierto. Recordemos que mayor a 200 ya podríamos estar hablando de un cuadro de diabetes. Siempre tomando en cuenta de que esos valores están considerados a las 2 horas del test de la tolerancia a la glucosa. Bien, la tercera nos menciona, en el caso de la glicemia plasmática al alzar es mayor a 180 miligramos por decilitro y es necesaria la presencia de la clínica. ¿Por qué sería falsa esa premisa? Ujú, cierto, así es, Sergio, porque es mayor a 200. Y lo que sí es cierto en esa premisa es que sí debe estar acompañado de la clínica, ¿no? Las famosas 4P: poliuria, polidipsia, polifagia y pérdida de peso. Bien. Y también la última vendría a decir que el diagnóstico de diabetes es necesario para la glicemia plasmática en ayunas mayor a 126 miligramos por decilitro. Eso sí es correcto. Bien, chicos, ¿están bien? Vamos a pasar a la siguiente pregunta. Esa sí vino en el examen del año pasado. Nos menciona paciente mujer de 11 años con sobrepeso y pubertad precoz. Al examen físico hay acantosis nigricans y ecocordones. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? A, prediabetes; B, diabetes; C, síndrome de ovario poliquístico; y D, síndrome de Cushing. ¿Cuál sería su respuesta, chicos? Van diciendo la C. ¿Alguien más? Bueno, chicos, vamos a pasar con la respuesta. La clave sería prediabetes. Entiendo la respuesta de Sergio, porque recuerdo que en esa ocasión esta pregunta fue muy polémica. Muchos de mis compañeros en ese momento marcamos, me incluyo, síndrome de ovario poliquístico, debido a que asociamos que era una paciente mujer de 11 años y en la vida a alguien se le ocurre que podía tener prediabetes. Sin embargo, un punto importante a considerar es que eh, una de las características de la prediabetes o la clínica de la prediabetes es que está acompañado de alteraciones en la menstruación, amenorrea, y también de un cuadro importante, hirsutismo. ¿Alguno de ustedes saben qué es hirsutismo? ¿Tienen ninguna idea? Así en simples palabras. Bueno, hirsutismo no es más que el crecimiento, podríamos llamarlo, no normal, no anormal, de vello en las zonas en donde hay más predisposición a estas, ¿no? En el caso de las mujeres, el tener amenorrea y hirsutismo prácticamente nos podrían orientar a la posibilidad del síndrome de ovario poliquístico. En este caso,
eh, estaría descartado. Aparentemente por la edad sí podríamos pensar, sin embargo, recordemos que la menstruación en el caso de las mujeres inician más o menos a los 13 años de edad aproximadamente, aunque hay casos en donde se inician antes. Sin embargo, también en el caso no nos dan un dato que nos haga orientar a prácticamente un cuadro de hirsutismo, un cuadro de hirsutismo, y pues esto llevarnos a pensar en síndrome de ovario poliquístico. Entonces, ¿por qué prediabetes? Si nos damos cuenta, en el pequeño caso, nos menciona de que la paciente presenta acatosis nigricans y acrocordones. ¿Algunos de ustedes podría definir qué significa acatosis nigricans y acrocordones? ¿Tienen alguna idea? Sí, bien, Sergio. Se puede interpretar la acantosina nigricans y los acrocordones como resistencia a la insulina. Y en este caso, ustedes también recordarán. También yo recuerdo que se vieron los criterios de diabetes en las clases de laboratorio, eh, y pues no podríamos solamente con la clínica poder hacer el diagnóstico de diabetes, o mejor dicho, perdón, solamente por los análisis de, en este caso, de la clínica, hacer el diagnóstico en este caso, de diabetes. Necesitamos los valores de laboratorio. Es por esa razón que descartando las demás claves, y pues síndrome de Cushing no tenemos la clínica de síndrome de Cushing, que vendría a ser la fase Cushingoide, también con la obesidad central, la debilidad, ¿no?, clásica de la fase de la enfermedad. Entonces es en ese caso que prácticamente podríamos estar pensando en un cuadro de, como dice Sergio, resistencia a la insulina, y esto asociado a un cuadro de prediabetes. Bien, chicos, hasta este punto, ¿tienen ustedes alguna pregunta? ¿Todo claro? ¿Seguros? Sí, perfecto. En este caso vamos a pasar con la siguiente. Ya, esta también fue pregunta. Dice, mujer de 54 años con diabetes por ya 10 años, refiere dolor en la pantorrilla, pero conserva la deambulación. ¿Cuál es el diagnóstico posible de este caso? A, neuropatía diabética periférica. B, trombosis venosa profunda. C, claudicación intermitente por enfermedad arterial periférica. D, insuficiencia venosa crónica. Les doy unos minutitos para que piensen. Bien, chicos, ¿tienen ustedes alguna clave para esta preguntita? Bien, van diciendo la C. ¿Alguien más tiene una alternativa? Bien, van diciendo la C. Voy a lanzar la clave. Efectivamente, chicos, es la C, y ustedes o alguno de los que ha marcado la C podría argumentar por qué ha pensado en claudicación intermitente. O en simples palabras, ¿qué es claudicación intermitente? ¿Qué entienden ustedes cuando mencionamos esa palabra y la asociamos a diabetes? ¿Cómo podrían ambos conceptos estar relacionados?
Bueno, a ver, explicando esto un poco, la claudicación intermitente prácticamente es si podríamos denominarlo así, la ausencia o falta de sangre en los miembros inferiores mayormente ante la deambulación. ¿Y eso propio a qué? A alteraciones en el vaso asociados a aterosclerosis. Y esto prácticamente está muy relacionado a un cuadro de diabetes. Recordemos que en este caso, unos puntos importantes, el caso nos menciona que la diabetes está asociado a la paciente por más de 10 años. Entonces, es en ese caso donde nosotros tenemos que pensar en complicaciones crónicas de la diabetes. También deben de tenerlo muy en cuenta porque también podría venir en ese caso para su examen. Entre entre los múltiples ejemplos de complicaciones crónicas asociados a la diabetes, encontramos pues la enfermedad arterial periférica. Y eso asociado a su vez a formación de placas de ateroma relacionados a aterosclerosis, que van a producir a la deambulación una, podríamos decir, una alteración entre la oferta y demanda en este caso, de sangre a nivel de los miembros periféricos o a nivel de los miembros inferiores, los cual a su vez falta sangre, no hay oxígeno, hay isquemia y causa justamente dolor. Y pues alguno de ustedes podría explicar en el chat por qué no sería neuropatía diabética periférica, que en el caso no nos mencionan o qué dato clínico no nos mencionan para poder decir no es neuropatía diabética periférica. Bien, bueno, a ver, no es neuropatía periférica diabética, en este caso debido a que en los cuadros mayormente de neuropatía asociado a diabetes encontramos parestesias, alteraciones en la sensibilidad. Ustedes al encontrar pacientes, los que rotan en Loaiza con mucha razón, yo recuerdo que cuando rotaba en Loaiza se ve mucho caso de pi diabético, allá en Loaiza. Y pues se observa bastante cómo los doctores se conversan, o eso los invita a hablar acerca de la, de prácticamente la clínica, las complicaciones relacionadas a la diabetes. Y mencionan, ¿no? Cómo los pacientes no sienten, por ejemplo, el frío, el calor, tienen incluso hormigueos, y pues eso está muy asociado a neuropatía en este caso. En el caso de la trombosis venosa profunda no podría ser, debido a que en un cuadro de trombosis hay edema y pues el edema está acompañado de flebosis. Prácticamente esto vendría a estar relacionado al aumento de la temperatura y el edema vendría a ser localizado en una zona, en una extremidad y pues este caso no se nos menciona en el casito clínico. Así que es por esa razón que descartaríamos esa alternativa. Bien chicos, pasamos a la siguiente pregunta. Antes, por favor, confírmeme si es que ustedes les han enseñado más o menos la clase o el tema de diabetes insípida, antes de poder desarrollar la pregunta, por favor. Mm, no, veo una carita triste. No, ya, perfecto. Bien, porque también vino dos preguntas relacionadas a la diabetes insípida. Recuerden el examen pasado y tampoco nos enseñaron el tema. Fue bastante curioso, pero se los pongo para que más o menos lo tengan presente. Bien, el caso nos menciona, dice, paciente con sospecha de diabetes insípida, quien concentra la osmolaridad urinaria después del test. ¿Cuál sería el diagnóstico? A, diabetes insípida periférica, B, diabetes insípida central, C, insuficiencia renal o D, SIAT. Si tienen alguna idea, cualquiera, láncese chicos, aquí estamos para equivocarnos, no hay problema. Le doy unos segunditos.
Bien, chicos, vamos a lanzar la clave. En este caso vendría a ser diabetes insípida central. Y pues para eso ustedes deben de tener en cuenta, ¿no? La diferencia básica que existe entre diabetes insípida central y periférica. Prácticamente vendría a ser, eh, uno, debe de tener en cuenta la reacción del test, en ese caso, test de desmopresina, relacionado a poder diferenciar justamente si estamos frente a un caso de diabetes insípida periférica y central. Acá tengo una imagen para que ustedes la tengan en cuenta. En este caso, ambos no van a concentrar la orina debido a que hay déficit de ADH. ¿Alguno de ustedes recuerda qué es ADH? Es fisiología. ¿Recordará qué es ADH? ¿Alguno de ustedes, chicos? Bien, entendemos por ADH la hormona antidiurética. Exacto. Ajá, es la hormona antidiurética. Bien. Bien, entonces, en el caso de la diabetes insípida central, va a haber un déficit o prácticamente baja contenido o baja producción de esta hormona, puede ser causado por tumores, en este caso tumores asociados a la alteración de el hipotálamo y la hipófisis, como vendría a ser un canofaringioma. También puede ser por cirugía al hipotálamo y pues esta alteración de la hormona antidiurética va a impedir la concentración de la orina. Entonces, si es que nosotros damos lo que falta, va a concentrar la orina. Es por esa razón que podríamos diferenciar la diabetes insípida central de la nefrogénica, o en este caso la periférica, ¿no? Debido a que esta no es que no vaya a haber la hormona antidiurética, es que prácticamente existe una resistencia a la hormona antidiurética, lo que va a originar que aunque prácticamente demos, en este caso demos desmopresina, prácticamente no va a variar la no concentración, sino es que se va a mantener. Prácticamente eso es lo que ustedes deben de llevarse y también en lo personal traten de familiarizarse con los valores tanto de la osmolaridad sérica como la urinaria y tomarlo muy en cuenta. Esto les va a ayudar mucho para los años posteriores mayormente, para poder entender mucho más esta enfermedad ya en el capítulo de medicina interna. Bien, es por esa razón que, a ver, que la clave vendría a ser la diabetes insípida central, ¿no? Debido a que esta concentra la osmolaridad urinaria después del test. ¿Hay alguna pregunta, chicos? Confírmenme, por favor, para poder continuar. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? Si no, continuamos. Todo claro. Gracias, Natalie. Vamos a pasar entonces. Bien, esta pregunta vino tal y cual. No la vean tan simple. Vino en el examen pasado. Mencione qué tríada es asociada a la enfermedad de Graves-Basedow. A, bocio nodular, exoftalmos y alopecia. B, bocio multinodular, hipocalcemia y taquicardia. C, hipotiroidismo, obesidad y piel seca. D, bocio, hipertiroidismo y exoftalmos. Les doy 10 segunditos, chicos. Bien, ya tenemos algunas claves. Entonces, vamos a dar la respuesta. Así es, sí sería bocio, hipertiroidismo y exoftalmos. En este caso, prácticamente, que no queda más que mencionar, prácticamente esa es
la tríada asociada a la enfermedad de Graves-Basedow, que está muy asociada a hipertiroidismo. Recordemos que la enfermedad de Graves-Basedow es prácticamente la mayor causante o la que está más asociado a hipertiroidismo. Hay otras etiologías relacionadas al hipertiroidismo, como vendría a ser los adenomas, como también otros tipos de etiologías que lo vamos a ver más adelante en las siguientes preguntas. Sí, esta pregunta ha sido bastante directa, bastante concisa y recuerden chicos que así vienen preguntas bien pequeñas, bien cortas o también casos clínicos donde ustedes tienen que prácticamente tomar en cuenta todo lo que ustedes han estudiado. Vamos a pasar a esta pregunta. Vamos a leerla con detenimiento. Dice, usted tiene un paciente de 50 años, sexo masculino, el cual al realizarse un perfil tiroideo se encontró que el valor de la TSH es de 0.3 miliunidades internacionales por litro. Ahí ustedes tienen el valor normal. Y el T4 libre fue de 1.2 nanogramos por decilitro. También tienen el valor normal. ¿Cuál sería el siguiente paso a seguir? A. Los valores nos permiten inferir que el paciente es eutiroideo. B, es un caso de hipertiroidismo primario. C, en este caso es importante medir T3 libre. Y D, es un claro caso de hipertiroidismo secundario. Acá les voy a dar, chicos, 30 segunditos. Bien, chicos, a ver, me van diciendo que puede ser la C y también la A. Vamos a ver cuál es la respuesta. Sería la C. Vamos por partes, ¿por qué? Recordemos de que hay una característica importante para poder analizar los valores del perfil tiroideo. En este caso, observamos que el valor del TSH del paciente está bajo, es bajo, y pues es en esa razón que cuando el valor del TSH es bajo, chicos, siempre pensemos en hipertiroidismo. Y al revés, cuando está alto, elevado el valor de TSH, piensen en hipotiroidismo. Es muy frecuente esa relación. Bien, y pues encontramos que el valor está bajo de TSH y que el valor de T4 libre es normal. Y pues según la teoría, que no me equivoco, ustedes han recibido, está, se nos menciona que prácticamente es en estas situaciones en donde debemos de tomar en cuenta el valor de T3 libre. ¿Sí? En este caso no es un caso de hipertiroidismo primario ni hipertiroidismo secundario y tampoco es un caso eutiroideo. Prácticamente esa explicación lo vamos a ver más adelante después de responder la siguiente pregunta que vendría a estar relacionado a la primera y es que ustedes han mencionado que prácticamente lo que se debe realizar es dosar el T3 libre y se nos dan que el T3 libre ha salido de valor 1.5 nanomoles por litro. Los valores lo tienen ahí. El valor normal está comprendido entre 1.2 y 2.7. Tomando en cuenta eso, chicos, y los datos anteriores, teniendo en cuenta de que el valor de TSH es bajo y T4 libre es normal, ¿qué pensarían ustedes? Se nos menciona que primera alternativa es un caso de hipotiroidismo. Segunda, el resultado permite entender que es un caso de hipertiroidismo subclínico.
C, el valor normal de T3 libre permite entender que el paciente no está enfermo. Y la D, se debe dosar T4 libre por segunda vez. ¿Cuál es su alternativa, chicos? Bien, ya tengo claves. Vamos a dar la respuesta. Efectivamente, chicos, es un caso de hipertiroidismo subclínico. Y pues para explicar prácticamente estas dos preguntas, he tomado en cuenta estos dos gráficos. El primero está relacionado a, como bien les mencioné, cuando es TSH normal y T4 libre en los valores normales, pues el paciente está en un claro caso de eutiroidismo, no hay ninguna alteración. Y cuando el TSH es bajo, debemos de pensar en este caso en hipertiroidismo. Ténganlo en cuenta, chicos, para que se les haga más fácil comprender los valores del perfil tiroideo. Cuando en este caso este valor está acompañado de T4 libre normal, entonces vamos a optar por dosar el T3 libre. Si es que lo encontramos alto, prácticamente estamos frente a un cuadro de hipertiroidismo primario. Y si es que encontramos el valor de TSH normal o alto y el T4 elevado, también el T4 libre también elevado, estamos frente a un caso de hipertiroidismo secundario. Tomando el caso de la pregunta, de las dos preguntas, la alternativa era medir T3 libre. Tomando en cuenta ya y conociendo el valor de T3 libre, si es que es normal, justamente la respuesta de la pregunta del caso fue hipertiroidismo subclínico. Si es que es alto, hipertiroidismo primario prácticamente nos confirma ese diagnóstico, y si es bajo, estamos frente a un caso de un síndrome del enfermo eutiroideo. Bien, chicos, pasamos entonces a la siguiente preguntita. Es parte de la etiología del hipertiroidismo, excepto A, enfermedad de Graves-Basedow, B, bocio multinodular tóxico, C, adenoma tóxico, D, tiroiditis de Hashimoto. ¿Cuál es su clave, chicos? Bien, bueno, me van diciendo la D. A ver, ¿alguien más aparte de Natalie? Bien, en ese caso vamos a pasar con la clave. La clave vendría a ser tiroiditis de Hashimoto. Y pues, como bien les había estado mencionando, las tres etiologías clásicas de hipertiroidismo vendrían a ser, en primer lugar, tenganlo en cuenta, enfermedad de Graves-Basedow. Ya hemos visto la triada. La triada es bocio, bocio difuso, exoftalmos, oftalmopatía y también hipertiroidismo. Y esos tres puntos ténganlos en cuenta. Es muy probable que vean en su examen. Y pues en la segunda etiología es el bocio multinodular tóxico. Y la tercera en frecuencia es el adenoma tóxico. Ténganlo en cuenta en el caso de que
puedan preguntar, ¿no? En este caso, ¿cuál es la etiología más frecuente de hipertiroidismo? Ya ustedes prácticamente la conocen. Y en el caso de tiroides de Hashimoto, esta enfermedad autoinmune está relacionada a hipotiroidismo, más que hipo. Acá les dejo una imagen donde prácticamente ustedes tienen la clínica para poder diferenciar tanto hipotiroidismo de hipertiroidismo. Eh, Recordemos y tengan ustedes en cuenta, ¿no? Para poder diferenciar. Hipotiroidismo, imagínense una persona gordita con mucho frío, abrigándose, gordita abrigándose. Prácticamente ustedes de esa forma van a recordar de que esta paciente o el que este paciente tiene intolerancia al frío, tiene mucho frío. En cambio, una persona con hipertiroidismo prácticamente, imagínense una persona atlética que en pleno, en pleno momento así álgido empieza a correr, tiene mucha energía, va de aquí para allá. Más o menos tenganlo en cuenta y asocien esa, más o menos estas imágenes que les estoy dando para que puedan ustedes relacionarlos con la clínica. En este caso, si ustedes piensan en temblor de manos, ¿en quién ustedes piensan? ¿En hipotiroideo o un hipertiroideo? Pensarían ustedes en temblor de manos en una persona inquieta, ansiosa. Va por el lado del hipertiroidismo. Una persona baja de peso va más o menos relacionada a una persona hipertiroidea. Taquicardia, hipertiroidea. Sudoración, hipertiroidea. Entonces, más por lógica, ustedes van relacionando la clínica y diferenciando entre hipotiroidismo e hipertiroidismo. También acá les dejo la etiología relacionada a cada una de las enfermedades. En este caso, como bien les mencioné, la etiología del hipertiroidismo está relacionada en este caso mayormente a estas tres situaciones. Primero, la enfermedad de Graves, segundo, el bocio multinodular tóxico y el tercero es el adenoma tóxico. En el caso de hipotiroidismo, está muy relacionado a tiroides de Hashimoto, como también a la deficiencia de yodo y también en este caso, en algunas situaciones, les comento, eh, ustedes van a ver cuando lleven medicina interna, o también lo vi en casos cuando iba a semiología ya lo AISA, van a haber casos en donde hay pacientes que tienen hipertiroidismo, entonces se los trata con yodo radioactivo y en el intento de combatir el cuadro de hipertiroidismo pasa de un hipertiroidismo a un hipotiroidismo. Es por esa razón que, ujú, exacto, es por esa razón que debido a los fármacos o al tratamiento que se le puede brindar al paciente, pueden justamente pasar de un punto al otro. ¿Sí? Tengan en cuenta, también como se los mencioné, tengan en cuenta por favor los valores del perfil. Cuando ustedes vean un caso de hipertiroidismo, piensen en que la posibilidad de que el TSH esté bajo es prácticamente bastante alta y a su vez inversa, ¿no? TSH elevado, hipotiroidismo. Bien, chicos, pasamos a la siguiente pregunta. Dice, en relación a la diabetes, marque la alternativa correcta. 1. Se entiende por acantosis nigricans las manchas marrón rojizas en zonas asociadas a los pliegues. 2. Los acrocordones son protuberancias pediculadas y blandas en cuello, axila y párpados. 3. Entre las complicaciones crónicas microvasculares se encuentran retinopatía, nefropatía, neuropatía diabética y arteriopatía periférica. 4. Entre las complicaciones agudas se encuentran hipoglicemia, cetoacidosis diabética y estado hiperosmolar con una enfermedad cardiovascular o cerebrovascular, disculpe. ¿Cuáles serían sus respuestas, chicos? Les doy 45 segunditos para que puedan pensar su clave.
Bien, bueno, veo algunas alternativas. Acá dicen la D. Vamos a ver si es la respuesta. No, sería en este caso la C. Y vamos a explicarlo, a ver. Dice, se entiende por acanthus nigricans las manchas marrón rojizas en zonas asociadas a los pliegues. En la acanthus nigricans, como bien lo pregunté y también, si no me equivoco, fue Sergio quien respondió, dijo que estaba relacionado a resistencia a la insulina. Y esta premisa tiene como valor de verdad el hecho de que menciona de que está en los pliegues. Sin embargo, no son manchas marrón rojizas. Si ustedes ven en los pacientes, son como que pequeñas al momento de hacer flexión, tanto en este caso el cuello o a la altura de aproximadamente entre el brazo y el antebrazo. Ustedes van a ver que se forman unas leves zonas oscuras, no rojizas, sino oscuras. Por esa razón que deben de tener cuidado cuando eh, vean ese tipo de datos que quizás los puedan hacer caer. Es por esa razón que es falsa, esa primera eh, premisa. La segunda dice que los acrocorones son protuberancias pediculadas y blandas en cuellos, axiles y párpados. También está asociado a resistencia a la insulina. Ustedes seguramente habrán visto, quizá vecinos, familiares, ustedes habrán visto algunas como lunares grandes, se podría denominar lunares grandes de carne oscuras, que salen mayormente en la zona del cuello. Son muy clásicos en pacientes diabéticos incluso también, y pues está muy relacionado a ese tipo de situaciones, como en este caso menciono la resistencia a la insulina. Luego la tercera nos menciona que entre las complicaciones crónicas microvasculares se encuentran retinopatía, nefropatía, neuropatía diabética y arteriopatía periférica. Las tres primeras, sí, chicos, son complicaciones microvasculares crónicas de la diabetes. Retinopatía, nefropatía y neuropatía. Ténganlo en cuenta, chicos, esas tres. Cuando ustedes lleguen a media interna, les van a preguntar. Ténganlo en cuenta. Lo que sí no es microvascular, sino macro, es arteriopatía periférica. Tengan en cuenta la diferenciación, por favor. Y por último, nos mencionan entre las complicaciones agudas se encuentran hipolisemia, sí, cetoacidosis diabética, sí, estado hiperosmolar, sí, pero la enfermedad cerebrovascular, esa sí no, chicos. Esa no, esa la encontramos en otra clasificación y acá les presento esta información. La primera columna, los signos de resistencia a la insulina, acanthus nigricans, que prácticamente son, como bien mencioné, zonas de oscurecimiento, no manchas marrón rojizas. Manchas marrón rojizas más que nada está asociado a dermopatía diabética. Yo recuerdo, vi un caso de dermopatía diabética en media interna, ténganlo en cuenta. Incluso recuerdo que el médico con el que pasamos visita le pidió a la residente que observara la lesión. ¿Qué es esto? Le dijo. ¿Qué es esto? Y la residente, lamentablemente en este caso, no supo qué responder. No es muy frecuente ver dermopatía diabética así. Y para que ustedes puedan conocerlo y bien verlo desde estos puntos de su formación académica, es importante que más o menos ya tengan una noción de qué significa, ¿no? Que también puede estar asociado a resistencia a la insulina. La mayoría de estudiantes solamente conocen mayormente acanthus nigricans y cordones, pero también es importante también conocer ese tipo de lesiones asociadas a resistencia a la insulina. Y en la siguiente parte vemos tanto las complicaciones agudas y crónicas de la diabetes, agudas, hipolisemia, cetoacidosis diabética y estado hiperosmolar no cetósico. La diferencia en este caso todavía no es necesario que lo tomen en cuenta, pero si quieren profundizar, ahí están los ítems. Y lo que sí es importante que vayan viéndolo son los casos crónicos. La diferencia entre macrovascular y microvascular, tomando en cuenta de que microvascular está asociado a retinopatía, nefropatía y neuropatía. Esas tres, ténganlo en cuenta, chicos. Microvasculares, esas tres. Y macrovasculares, arteriopatía periférica, asociado a lo que ya vimos en un casito clínico anterior, la claudicación, y también cardiopatía isquémica, aneurisma arterial abdominal y enfermedad, en este caso cerebrovascular.
No sé si ustedes ya habrán llevado gastro, pero hay un caso muy interesante, puede ser que lo pregunten, puede ser que no, pero se los comento. Hay casos de, por ejemplo, de infartos que comienzan con dolor en epigastrio. No sé si ustedes habrán visto ese tipo de casos, chicos. Si sí o no confirmen, si es que no, normal. Pero en el caso, por ejemplo, de pacientes con diabetes o poblaciones que están muy relacionados a no ser típicas, no, no hay problema entonces. Se los comento. No están relacionados a ser típicas, por ejemplo, eh, vienen con dolor en epigastrio y piensan que es gastritis. Es muy clásico. Dolor acá en epigastrio, van al gastro y pues esperan que les diagnostiquen de gastritis, pero no suele ser así. Incluso pueden ser un infarto de miocardio, aunque no lo crean. En el caso de eh, los pacientes diabéticos, la alteración de la sensibilidad no está relacionado solamente a los miembros periféricos, sino también podría estar relacionado a la alteración del dolor. Quizá no sienten un dolor tipo hincada, ¿no? El clásico dolor de, de un cuadro de un infarto de miocardio, ¿no? Sienten un dolor en el pecho, pero no, esos pacientes podrían también sentir un dolor en el epigastrio y esto asociado a un infarto. Es un dato, chicos, para que lo tengan en cuenta. Ahora sí, pasamos a la pregunta 12. Esta pregunta también vino el año pasado. Dice, mujer de 27 años consulta por cefalea, galactorrea y amenorrea por varios meses de evolución. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? A, síndrome de Sheehan. B, síndrome de Cushing. C, un prolactinoma. D, síndrome de ovario poliquístico. ¿Cuál es su clave, chicos? Bien, ya tengo algunas claves. Vamos a ver si están relacionados a la respuesta. Y bueno, la clave vendría a ser la C, prolactinoma. Bien, ¿alguno de ustedes podría más o menos argumentar por qué han pensado en prolactinoma? En el chat, si pueden, o por el micrófono. ¿Alguno se anima? Sí, Fiorella. Sí, en este caso, mire, yo lo asocié mayormente a la triada, ¿no? De hiperprolactinemia, ¿no? Bueno, está amenorrea, galactorrea. No está hipogonadismo, ¿no? Pero también la cefalea, en este caso es un indicio de un macroadenoma, ¿no? Entonces, por esos tres motivos yo pongo que es prolactinoma. Sí, es un buen punto. Eh, mencionaste un término interesante, eh, un macroadenoma, un macroprolactinoma. Eh, si es que tomamos en cuenta el término que utilizaste, ¿no? Macro, también existe un micro, ¿no? Y pues también creo yo que es importante que ustedes puedan conocer el punto de corte, ¿no? Cuánto nosotros entendemos cuando se presenta un macroprolactinoma y un microprolactinoma. ¿Alguno de ustedes conoce cuál es ese punto de corte? Mm, ya, claro, me estás mencionando, ¿no? En este caso, el valor de la prolactina, pero eh, me refiero al tamaño del, en este caso, del tumor. Y inferior dice 1 centímetro. ¿Alguien más desea dar algún valor?
No, en ese caso vamos a responder eso. Efectivamente, es un centímetro. Un macroprolactinoma prácticamente es aquel tumor que está asociado a un tamaño mayor a 10 milímetros, un centímetro, y un microprolactinoma, como bien dijo su compañera Fiorella, eh, sería prácticamente un tamaño menor a un centímetro. La clínica es importante, chicos. Es muy importante que ustedes puedan diferenciar que si un paciente presenta solamente cefalea, pueden ser un montón de enfermedades, muchas enfermedades, eh, pero si aparte de eso manifiesta, como bien se menciona y como bien destaca en el caso, quizá galactorrea o amenorrea, podemos estar pensando en un tumor que podría estar secretando incluso asociados al caso prolactina, ¿no? Cefalea asociado a quizá aumento de la presión en este caso intracraneal, podemos ir pensando en un caso de prolactinoma, ¿no? Y pues en ese caso, en esta imagen podemos nosotros argumentar el porqué de la clínica vista en el caso que acabamos de presentar. Y no quiero mucho tocar el tema del efecto hormonal, debido a que eso lo van a tocar con mi compañero Jeffrey, él va a ingresar en unos momentos. Sin embargo, al haber la alteración, en este caso el aumento del valor de la prolactina, eso va a favorecer en la clínica visible, que vendría a ser la galactorrea, y también la alteración misma de las hormonas asociadas a la gonadal, pues podría también estar relacionado al caso de amenorrea en el caso de mujeres. Bien, ¿tienen alguno de ustedes alguna pregunta, chicos? Si no, para pasar ya a las últimas dos preguntitas. Si no es así, vamos normal, continuamos. Bien, dice, paciente varón de 48 años, presenta cuadro de cefalea. Además menciona que ve como en túnel. También menciona que sus manos sudan más de lo común. ¿Cuál es el diagnóstico que ustedes piensan? ¿Y qué otro signo podría estar asociado al diagnóstico que ustedes plantean? A. Acromegalia con diastema. B. Gigantismo con galactorrea. C. Adenoma hipoficial y rasgos faciales finos. D. Hipopituitarismo y fracturas óseas. ¿Qué dicen, chicos? Le doy un minutito para que más o menos puedan pensar. Bien, chicos, ¿alguien tiene alguna clave? Bien, van diciendo la A. Voy a lanzar la clave.
efectivamente, chicos, es la A. Y para poder nosotros conocer más o menos y abordar el caso clínico, yo les pregunto, ¿qué entienden ustedes por acromegalia? O mejor, para abordar mejor la pregunta, ¿cómo ustedes pueden distinguir clínicamente, o sea, en este caso semiológicamente, rasgos de una persona con acromegalia? ¿Cómo ustedes podrían describirla? ¿Qué podría tener? Prognatismo. Ujú. ¿Algo más? Aparte de prognatismo. Bien, es un buen punto. Bueno, aparte de prognatismo, también podríamos ver los rasgos faciales toscos. También es un punto importante a considerar. También el crecimiento de las manos, de las extremidades, también es otro punto. También la hiperhidrosis, es decir, como bien en el caso nos mencionan, la excesiva sudoración. Las diastemas también, la diastema. ¿Alguno de ustedes entienden qué es diastema? ¿Cómo podríamos observar ese signo en un paciente con acromegalia? ¿Tienen alguno de ustedes alguna idea? Ujú. La separación dentaria, exacto, la separación dentaria. Ujú. Así es. Bien, chicos, ¿y alguno de ustedes también podría más o menos relacionar por qué el paciente menciona que ve como en un túnel? ¿Cómo podríamos explicar ese signo o ese síntoma? ¿Cómo podríamos explicarlo en un paciente con acromegalia? ¿Dónde estaría la lesión? Chicos, bueno, así como en el caso anterior del prolatinoma, si ustedes más o menos pueden observar y tener el campo anatómico de las vías de la visión, desde el nervio óptico hacia, en este caso, el óvulo occipital, ustedes van a ver de que va a haber un entrecruzamiento. Sí lo deben quizá haber visto, ese entrecruzamiento entre las vías, tanto la vía temporal como nasal, eh, van a estar asociados a un punto anatómico denominado, en ese caso sería el quiasma óptico. Unos de ustedes más o menos conocen qué punto puede estar relacionado al quiasma óptico. Bueno, está asociado más o menos a la altura de la eh, hipófisis, asociado más o menos a la silla turca, y cuando hay procesos tumorales, mayormente comprimen esa zona, y es por esa razón que van a comprimir las vías que se van a decusar. Y si ustedes más o menos ven el caso clínico, el paciente observa como en túnel, es decir, prácticamente este campo, el campo que va más para la zona temporal, no para la nasal, prácticamente no lo toma en cuenta. Es por esa razón que podríamos de esta forma encontrar el sitio de la alteración anatómica, debido a que justamente la imagen que está asociado a este campo, justamente está relacionado a las vías que van a decusar en esa zona, en el quiasma óptico. Y mayormente, como bien lo menciono, está asociado a procesos expansivos tumorales, ¿no? Como causa
y se denomina mianoxia temporal. Exacto, bien, Fiorella. Así es. Ujú. Bien, pues bueno, como bien les había preguntado, ¿no? Importante tomar en cuenta las características de la fascia acromegálica, aparte de los rasgos faciales toscos, también encontramos la macroglosia, muy importante. A mí, en el caso del año pasado llevando semiología en Loaiza, recuerdo que tuve un maestro en semiología respiratoria denominado doctor Avilés. Me han comentado que ya no les sigue enseñando a ustedes, eh, pero recuerdo que una vez preguntaba, ¿no? Causas de macroglosia, así importantes, ¿no? Y te pedía diversas causas asociadas a este signo. Y pues entre las diversas causas, pues mencionaba que una de ellas era la acromegalia, ¿no? Algunas otras causas asociadas a macroglosia, ustedes sabrán, recordarán. ¿Qué podríamos o a qué enfermedades podríamos relacionar la macroglosia? Bien. Ujú. ¿Qué más? Aparte de hipotiroidismo. Síndrome de Down. Bien. Ujú. ¿Qué más? También, entre otras chicos, entre otras enfermedades diversas, pueden ustedes quizá encontrar en un caso un cuadro de amiloidosis, también macroglosia. Sí, mayormente esos tres puntos, ajá, esos tres puntos, esas tres enfermedades están asociados a macroglosia, aparte también de la acromegalia. En este caso no podría ser gigantismo. Una de las alternativas era gigantismo debido a la edad del paciente. Recordemos que gigantismo está asociado a niños y acromegalia a personas adultas. La edad del paciente es importante, nos permite dilucidar cuál es la alternativa correcta, porque la galactorrea eh, también podría estar asociado. Y pues sabiendo y diferenciando los conceptos entre acromegalia y gigantismo, podemos nosotros determinar cuál es la respuesta correcta. Bien, chicos, también un dato importante que a ustedes prácticamente se los puede mencionar en un futuro caso clínico es un caso en donde se mencione que el paciente no se ha dado cuenta de la alteración de los rasgos faciales y un familiar les puede pasar una imagen, una foto en donde se puede diferenciar claramente, como en este caso, como en esta imagen ustedes pueden ver, pueden ustedes observar quizá la diferencia, ¿no? Por vía fotografías entre la imagen o las características faciales del paciente en una determinada época y en la actualidad, ¿no? Entonces, con mucha más razón, ustedes pueden pensar en acromegalia. Bien, ahora pasamos a la última pregunta, chicos. Dice, niño de 11 años con dolor de cabeza progresivo y disminución de la vista. Sus padres comentan que ha dejado de crecer y que no muestra los cambios físicos propios de su edad. Al examen se observa baja estatura, palidez y pérdida del campo visual lateral. ¿Cuál es el diagnóstico? A. Hipotiroidismo primario secundario a tiroiditis autoinmune. B. Síndrome de Cushing por adenoma hipoficiario. C. Un panhipopituitarismo secundario a craniofaringioma. D. Síndrome de Sheehan secundario a necrosis postparto. ¿Qué dicen ustedes, chicos? Ya les doy un minutito para que puedan pensar.
Bien, chicos, tengo una respuesta. Dicen que puede ser la C. Vamos a ver. Sí, efectivamente, es la C. Y pues, bueno, para eh, abordar esta pregunta, nos mencionan que es un niño de 11 años y pues tiene dolor de cabeza progresivo. Am, Cuando piensen en dolor de cabeza en endocrinología, sí piensen en tumor. Es muy clásico, tumor. Y pues disminución de la vista prácticamente lo confirma. De forma práctica confirma prácticamente que la posibilidad podría ser algún proceso, un tumor adenoma o un craniofaringioma. Los craniofaringiomas están muy asociados a menores, ténganlo siempre en cuenta. E incluso están muy asociados a ser la causa de un panhipopituitarismo. ¿Alguno de ustedes entiende qué es un panhipopituitarismo? Así de forma simple, ¿alguien? Ujú. Alteración prácticamente de todas las hormonas, exacto, alteración de todas las hormonas. Un dato interesante del caso es que prácticamente a ustedes les van a comentar de que ha dejado de crecer y que no muestra los cambios físicos apropiados a su edad. Esas alteraciones hormonales, no solamente únicas, sino múltiples, pues pueden estar asociados a que el proceso expansivo, en este caso de un tumor, podría estar afectando a prácticamente toda esa zona. Incluso hay casos en hospitales en donde justamente yo recuerdo haber visto el caso de de dos gemelos. Uno de ellos crecía de forma normal, se desarrollaba, pero se comenzó a ver la diferencia a partir de los aproximadamente 13 años, en donde uno continuó con su desarrollo normal y el otro parecía como si se hubiera congelado el tiempo en ese gemelo. Llegaron aproximadamente a los 20 años de edad más o menos y la diferencia era notoria. Los padres se preocuparon, fueron al médico, le tomaron una resonancia magnética y pues vieron que había un proceso tumoral que estaba afectando justamente a la zona de la hipófisis, a la altura de la silla turca, y era un cráneo faringioma, ¿no? Entonces, chicos, tengan ese dato en cuenta. Acá les dejo prácticamente un resumen asociado a las etiologías eh, que podrían estar relacionados a procesos parecidos a hipopituitarismo, en este caso al craniofaringioma, por ejemplo, uno de los casos más asociados a niños y adolescentes, y también entre otros diversos, ¿no? Por ejemplo, radioterapia, no creo que les venga una pregunta parecida o tocante el tema de radioterapia, mayormente a procesos tumorales. Sin embargo, acá se lo dejo para que ustedes puedan darle una chequeada. Y acá también una secuencia de esquemas prácticamente de la clínica asociado a las deficiencias por hormonas. Bien, chicos, ¿tienen ustedes alguna pregunta para poder finalizar? Algo que no haya quedado claro, algo. Si todo ha quedado claro, confírmenme, chicos, por favor. Bien, Natalie, Fiorella, Valerie. Perfecto, chicos. Bien, Rosalind, gracias. Por mi parte, eso ha sido todo. Esta primera parte del banqueo, prácticamente hemos abordado diabetes, hemos abordado hipopituitarismo, síndromes, o mejor dicho, enfermedades tiroideas, hipertiroidismo, hipotiroidismo, acromegalia, prolactinoma. Ténganlo muy en cuenta, chicos. La siguiente parte del banqueo se va a realizar hoy mismo a las 8. Mi compañero va a ingresar para poder abordar todo lo que vendría a ser enfermedades adrenales, gonadales, para poder completar el temario y puedan ustedes ir bien para su examen. Bueno, chicos, por mi parte eso ha sido todo. Más bien, muchas gracias por su presencia y pues le deseo lo mejor para su examen. Cuídense mucho, chicos. Hasta luego.